Buenas tardes, mi compañero Harold y yo les venimos a hablar acerca de la economía. Trataremos dos puntos bases e importantes, la revolución industrial y las importaciones y exportaciones, y qué relación tienen en nuestra vida y su importancia. Bueno, para empezar, todo lo que nos ponemos a diario, lo que consumimos, tiene que ver con relaciones internacionales, que esto es lo que significa importaciones y exportaciones, que a medida de que pasan los años, los países se van haciendo fuertes económicamente y políticamente gracias a otros países. A pesar de algunos países ser grandes potencias, no importa que estén dependiendo de otros países, como Colombia, por ejemplo, que tiene recursos naturales esenciales para la persistencia de cualquier ser humano o ser vivo. Entonces, dependiendo del país y de su fuerte en la economía, por ejemplo, Estados Unidos en el servicio y el turismo, se hacen grandes económicamente, pero pues las grandes potencias, gracias a su poder político, es que también adquieren su mayor poder económico, aunque dependan de otros. Pero por ejemplo, Colombia depende ya demasiado de Estados Unidos debido a que ellos ya tienen una deuda externa elevada que afecta sus ingresos, y eso hace que exista un déficit en la balanza de pagos. Si recordamos el PIB, que tiene que ver con las importaciones y exportaciones, esto quiere decir que cuando hayan mayores importaciones que exportaciones, un país está en decrecimiento económico, y lo que debería existir es mayor exportación y menor importación. Por otro lado, por ejemplo, para que se afiancen con el término, todos podemos ser partícipes de una importación y una exportación. Aunque tenga un tipo de aranceles o problemas para ingresar a un país, todos podemos ser partícipes de ello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando viajamos, siempre existe un tipo de impuesto o, como ya les había dicho, arancel para ingresar algún producto al país. Por otro lado, les tengo que contar que ayer estaba comprando unos zapatos en People Place, y entonces ocurrió un problema. El vendedor me dio dos zapatos izquierdos. Entonces pues yo le dije, ¿y esto por qué sucede? Entonces yo tuve un problema con el señor porque me había dicho que ya no había más y pues yo quería hacer par. Pero entonces, ¿esto por qué sucede? Esto debe ser un problema que tiene el país y la empresa en especial con su organización. ¿Y por qué les digo esto? Porque si estamos hablando de importaciones y exportaciones, tenemos que hablar de todas las relaciones comerciales que existen entre todos los países, y todos los productos que ingresan y salen de un país tienen que ver con la economía global. Entonces, ¿qué pasó luego? Tuvieron que haber llamado al jefe de servicio y comunicarse con la tienda general de Colombia para que ellos supieran cuál fue este problema dentro de el transporte y toda la operación que tiene que ver con su importación. Los grandes países no se hacen fuertes simplemente por su poderío militar, aunque sí tenga que ver mucho. Lo hacen por su inteligencia y su disciplina. Por ejemplo, Japón es un país pequeño, pero es una potencia mundial económica, política y militarmente muy bien desarrollada y con un gran crecimiento económico. Y a pesar de que ellos no tienen grandes productos que ofrecer como recursos naturales o servicios, sí tienen disciplina todos sus habitantes y hacen que este país se desarrolle y esté en constante crecimiento, como por ejemplo para originar nuevos productos tecnológicos, que esto es de vital importancia ya en
época en que vivimos. Entonces yo les quiero dejar un mensaje que, por ejemplo, Colombia, hablo por mi país, que debería ser más culta la gente y educada para saber de que poseemos muchos recursos naturales, tanto de fauna como de flora, una gran biodiversidad, que esto podría ayudar a nuestro gran crecimiento y desarrollo económico. Y otros países que, por ejemplo, no sacan los productos de nuestro país, ya que prácticamente dependemos 100% ya de unos países para que ellos nos traigan sus productos y nos ayuden a financiar nuestra deuda externa. Y pues les quiero decir que si todos somos conscientes de que Colombia puede crecer y tener un desarrollo económico puede ser a un largo plazo, pero que sea posible, si todos creemos, es posible. Lo único que se necesita es disciplina. Hasta luego. Bueno, mi nombre es Álvaro, como ya me han presentado anteriormente. Yo les quiero hablar y les voy a hablar de la revolución industrial. Ustedes se han puesto a pensar como qué tan fácil adquirimos nosotros las cosas hoy en día. Queremos algo, vamos a la tienda, no sé, lo pedimos por internet, etc. Pues esto tuvo un punto de inicio. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es ya como tal la revolución industrial. Ustedes no se han puesto a pensar como qué tan fácil nosotros conseguimos las cosas. Nosotros queremos algo, simplemente salimos a la tienda, tenemos un éxito, tenemos cualquier tipo de tiendas para conseguir lo que queramos. Si queremos la podemos pedir por internet, etc. Pues bueno, antes no era así. Tuvo que haber un punto de inicio para que nosotros tuviéramos estas comodidades que tenemos hoy en día. La revolución industrial. La revolución industrial tiene sus comienzos a mediados del 1750, 1780, que es la primera gran revolución. Esta revolución empieza en Gran Bretaña, dando inicio a la tecnificación de los procesos textiles en la industria textil. Empiezan a producir más telas, mejor dicho. Puntos importantes de la revolución industrial. Tenemos que la revolución industrial fue y sigue siendo el proceso de transformación económica, social y tecnológica. ¿Por qué? Desde ese momento se transformó la economía y la tecnología. ¿La tecnología en qué sentido? En el sentido de que se tecnificó y se mejoraron procesos para hacer más eficaces las empresas. Se inició en la segunda mitad del siglo XVIII, como se nos había dicho, y se extiende a mediados de 1820 y 1840 a Estados Unidos y a Europa Occidental. Antes de la revolución industrial, la población se fundamentaba en la economía rural, es decir, prácticamente los países subsistían con el campo. Si había mucho verano, si cualquier cosa, la economía del país se bajaba, porque solo dependían de esto. Pues desde ese momento no, porque se empieza a crear y a tecnificar nuevos procesos para esta mejora. Un punto muy importante que es que gracias a esta industria la producción del agrícola se mejora. Un ejemplo muy claro es por decir que antes en un cultivo de maíz, por ejemplo, se necesitaban 3 obreros para recoger el maíz. Hoy en día simplemente existen máquinas que lo hacen por ti y se demoran 20 veces menos de lo que se iba a demorar los 3 trabajadores, los trabajadores que se necesitaban. A partir de este momento, el mundo cambia su estructura económica, mejorándose y multiplicándose en todos los aspectos. Como les decía anteriormente, se basaban mucho en lo rural, entonces había más gente en el campo y desde ese momento se empieza a ver una migración hacia las ciudades. Las ciudades empiezan a crecer
y estos campesinos, las personas que vivían en el campo, empiezan a trabajar en estas empresas. Bueno, para finalizar nuestra charla de hoy, la revolución industrial tuvo grandes apariciones y grandes logros. Demográficamente, el mundo evolucionó y cambió. Nació el Factory System, que fue la primera máquina que utilizó la industria textil, y aparece el transporte del ferrocarril y el barco a vapor. Desde este momento se empiezan a construir muchas vías férreas, muchas vías fluviales, etc., para acelerar este mismo transporte. Bueno, y para concluir, la revolución industrial cambió la forma como las personas vivían, mejoraron sus condiciones de vida, facilitando innumerables producciones para el consumo que serían casi imposibles sin esta revolución. Como yo se los había dicho, de que si antes querían algo, uno mismo tenía que hacerlo. Por esta razón, hoy hemos decidido hablarles sobre esto, sobre la revolución industrial y sobre la importancia de las exportaciones e importaciones. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado. Gracias.